hasta el capítulo 12, versículo 26. ¿Sí? La tercera porción de este gran libro es 29 de mayo del 2021 y 16 de Sivan del 5781. El versículo de hoy dice lo siguiente. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Sí, estamos en ese tiempo en que el Señor escucha nuestros ruegos y nos impulsa hacia adelante. Bien, vamos a continuar. Breve repaso de lo que vimos la porción anterior. Identificábamos las características de un príncipe en Israel. Y se puede ser príncipe sin ningún problema, o cabeza, o levantado. Lo importante es que nadie vaya a tomar ese versículo para decir, o sea, yo quiero ser de la realeza en mi congregación, no voy a hacer nada, ¿no? Entender lo que es un príncipe dentro de la congregación, un levantado. Y ahí veíamos que tenía dos responsabilidades: llevar la carga y ejecutar o ofrecer un servicio a la congregación, a los hermanos, a los creyentes, anticiparse a las necesidades y presentarlas delante de Dios, encaminar aquellas cuestiones que quedan un poquito sueltas dentro de cada persona y para lo cual ha sido levantada y puesta en eminencia una persona. Y veíamos en Gálatas que nos decía que carguemos las cargas de los demás, así estamos cumpliendo la ley del Señor. ¿Ya? Y en ello también dimos un breve salto a Jueces capítulo 13. Vimos una analogía entre Sansón y Yeshua. A Sansón se le decía que este niño va a comenzar a salvar a Israel de los filisteos, mientras que Yeshua comenzaría a salvar a Israel de la iniquidad. ¿Sí? Y ahí hicimos un poquito de anotaciones. No se olviden esa situación de que el varón que se presenta ahí, el mensajero de Dios, no es Yeshua, no es del admirable, sino viene en nombre del admirable. Y bueno, un poquito de anotaciones también que hicimos allí. Y justo eso ahí está el tercer punto. Decía, ¿quién es tu nombre o en nombre de quién vienes? Yo vengo en nombre del que es admirable, o yo pertenezco al que es admirable, al príncipe de paz, pero no soy él, vengo en nombre de él. ¿Sí? Y finalmente terminamos en Ezequiel 45, 46 y 47, hablando del príncipe de Israel. Este príncipe que se iba a encargar de proveer los sacrificios en las lunas nuevas, en las fiestas, en los días de reposo. Este príncipe que iba a abrir las puertas, que también iba a reprender a aquellos príncipes que habían sido encargados momentáneamente y que solo estaban usufructuando del pueblo. Aquel príncipe que nos iba a devolver a nuestras heredades, lo que nos iba así, bueno, a entregar sus heredades. La hermosura de Jacob al cual amó, nos decía el Salmo 46. Sí, esto vimos brevemente en la parashá Maso. Y ahora sí vamos a entrar a la porción de hoy. Vamos a abrir el libro de Números en el capítulo 8, por favor. Dice lo siguiente. Lleva como título, Aarón enciende las lámparas. Habló el Señor a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia delante del candelero. ¿Ya? Entonces, bueno, allí donde tenemos la palabra candelero, es nuestra famosa menorá, candelabro de siete brazos, 3 al un lado, 3 al otro y uno central, el cual tenemos como simbología en nuestra congregación y el cual tienen las diferentes fotografías que he puesto allí. En la foto de abajo tienen una escultura que se talló en Roma, en la cual se celebra la victoria de los romanos en la destrucción del segundo templo y se ve cómo los mismos se van llevando la menorá eh, del segundo templo destruido, ¿sí? Eso es lo que identifica la escultura que reposa ya en Roma, en la ciudad del Vaticano.
¿Ya? Entonces la menorá, vamos a hablar un poquito de la menorá para saber qué es. Esta menorá es un conjunto de varias nerot, que son lámparas que llevan nur, es decir, fuego. Sí, es un juego de palabras. Una menorá, un conjunto de nerot que llevan nur. Es en hebreo español. Y en español totalmente decimos que es un candelabro, conjunto de varias lámparas que llevan fuego. 7 candelabros, como ya acabamos de decir. ¿Ya? Ahora en el versículo 2, si lo leemos así muy rapidísimamente, decimos, este es un mandamiento histórico que nada tiene que ver conmigo. Sin embargo, involucra un aspecto profético muy interesante. Para ello, hago unos pequeños ajustes que espero que puedan ayudar al mejor entendimiento del versículo, ¿no? Entonces, versículo 2, cuando hagas subir las luces hacia el rostro de la menorá, iluminarán las 7 luces. Sí, es lo que le está diciendo a Aarón. Y este mandamiento viene compuesto de una orden, que es hacer subir las luces, que es lo que literalmente dices, y una promesa, que hacia el rostro de la menorá iluminarán las 7. Recordemos que el rostro es esta parte central de la menorá y estas luces estaban dispuestas de tal manera que iluminaban hacia el centro, ¿sí? Y hemos hablado que entonces la menorá no tenía un propósito decorativo dentro del tabernáculo y posteriormente del templo, sino de iluminar a lo que estaba allí delante. ¿Y qué es lo que estaba allí delante? Los 12 panes del rostro, ¿sí? Eso también es importante, ¿no? De la proposición, porque no entendemos ni qué es proposición ni nos lleva a algún lado, sino, como tenemos en pantalla, la menorá estaba delante del rostro. Entonces, esta luz, a propósito, la del centro, es la que se mantenía siempre encendida, siempre, 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 permanentemente. Las demás se renovaban, pero esta tenía que mantenerse siempre encendida. Entonces, ¿qué hablamos en su momento? Que estos 12 panes que estaban evocando a las 12 tribus estarían siempre delante de la luz eterna, que es nuestro Señor iluminada. ¿Sí? Aunque pasar a circunstancias de exilio, de destierro, de muerte, de espada, siempre habría un remanente que está caminando a la luz del rostro del Señor. ¿Ya? Entonces, hacia el rostro de la menorá iluminarán las 7 luces. Esta menorá es o fue, digámoslo así, uno de los rostros de Dios dentro del tabernáculo. Y habíamos hablado que el hecho de ser un rostro de Dios es una manifestación eh, visible de Dios. Por ejemplo, cuando menciona que Moisés habló cara a cara delante de Dios. Y por otro lado tenemos que nadie puede ver el rostro de Dios porque el que lo ve se muere. Entonces, ¿qué pasó? O para Moisés hizo esta acepción de la regla o hay que entenderlo de diferente manera, ¿sí? Entonces, la cuestión es que Moisés estuvo hablando con una manifestación visible del Señor, ¿sí? Un rostro que se pudo haber manifestado de la forma en la que él quería. Y siendo que el tabernáculo era una representación de la Jerusalén celestial, cada uno de los elementos evocaba una, un atributo del Padre, la menorá no deja de ser así. Entonces la menorá, nuestro candelabro de 7 lámparas, se constituye en uno de los rostros de Dios. Este rostro de Dios siempre estaba alumbrando a las 12 tribus, ¿ya? Ojo con esto, hasta ahí tengámoslo en un momento. Ahora vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 4, versículo 5. Vamos a ir desde el versículo 4. Apocalipsis 4, versículo 4. Dice lo siguiente. De alrededor del trono habían 24 tronos y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con corona de oro en sus cabezas. Y del trono
Habían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Ya? Entonces, esta menorá, aparte de ser del rostro de Dios, nos dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, que está representando también a los 7 espíritus de Dios, a los 7 atributos de Dios, a las 7 manifestaciones de su poder, las cuales Dios quiere mostrar. Y ahora vamos a ir un capítulo más allá, capítulo 5, versículo 6. En la parte que el profeta llora porque no hay quien desate los sellos, no hay uno que sea digno, y ve que se acerca el cordero inmolado y que es el que los desata, dice lo siguiente. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos. ¿Ya? Aquí hagamos una brevísima pausa. Cuando Moisés bajaba del monte Sinaí, hemos estudiado que su rostro bajaba resplandeciendo, ¿no? Y emanaba rayos de luz, rayos de luz. Resulta que esta palabra rayos en hebreo también se traduce como cuernos, ¿ya? ¿Y qué pasó con esta situación? De igual manera, en el Vaticano hicieron una estatua de Moisés, pero en vez de ponerle rayos de luz, entendieron esta palabra como cuernos. Entonces, si ustedes buscan esa estatua, van a encontrarla a Moisés con unos pequeños eh, cachos, ¿sí? Igual, por ejemplo, cuando se habla del altar, ahí sí se menciona que este tenía cuernos y no se entiende como rayos, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante? Entender que esta palabra se traduce, como ya en muchos otros casos, de diferentes maneras de acuerdo al contexto. Entonces, no es que Moisés bajó con cachos del monte Sinaí, sino que bajaba con rayos. Y lo mismo aquí, este cordero inmolado no cuenta con 7 cuernos. Si estamos hablando de 7 luces, estas 7 luces emiten no cuernos, sino 7 rayos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Ya? Entonces, establece una igualdad entre 3 elementos. Los 7 espíritus son las 7 luces, y estas 7 luces también son los 7 rayos y los 7 ojos. ¿Ya? Ahora, y vemos un audio por aquí, listo. Los ojos, ¿qué es el ojo? La palabra y por supuesto el, el idioma hebreo utiliza eh, figuras para referirse de otra manera, lo mismo que hacemos en el español. ¿Cómo explicamos esto? Por ejemplo, cuando decimos el novio fue a pedir la mano de la novia, ¿qué entendemos nosotros cuando se dice pedir la mano? Que fue a pedir permiso para casarse con toda la mujer. No es que le va a cortar la mano, no le llevamos al sentido literal de que solamente quiere el marido estar con la mano de la mujer, por ejemplo. Otro ejemplo, cuando una persona dice es que en mi casa tengo 3 bocas por alimentar. No es que están bocas ahí flotando en el aire y ella reparte la comida. Cuando dice bocas se está refiriendo a toda la persona, a todas las personas. Otro ejemplo, voy a vender una cabeza de ganado. No es que le va a cortar al ganado la cabeza y él se queda con el cuerpo y solo vende la parte del cráneo. No, evoca todo, ¿no? Y lo mismo es esto del ojo. Por ejemplo, vamos a ir a Mateo 6, 22, 23. En resumidas cuentas, son palabras específicas que representan algo general. Y vamos a ver qué representa el ojo, porque nos dice que este cordero inmolado, aparte de tener 7 rayos de luz, tiene 7 ojos, ¿ya? Y nos menciona Mateo 6:22, título, la lámpara del cuerpo. La lámpara del cuerpo
es el ojo, ¿ya? Entonces, ¿qué viene a representar el ojo dentro del pensamiento hebreo? El ojo es similar a la expresión del rostro, aquello que se da a notar, aquello que tú exteriorizas, aquello que haces visible. Antes había escuchado que a través de los ojos se ve el alma o cosas por el estilo con este versículo, pero no deja de ser una interpretación subjetiva. ¿Y qué con las personas que por alguna circunstancia no tienen ojos o que son ciegos? Sí, entonces este versículo ya no es aplicable. Entonces empieza a ser sujeto de interpretaciones que no cumplen una misma regla, siendo el otro caso. Ahora, viéndolo bajo esta perspectiva, diría el versículo 22, la lámpara del cuerpo es lo que tú muestras, lo que tú das a notar con tu comportamiento, aquello que exteriorizas de parte del corazón, lo que sale de aquí, lo que está mostrándose al resto. Así que si lo que tú dejas ver es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, ¿sí? Pero si aquello que tú muestras es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Lo que mostramos tiene que ser congruente con lo que llevamos dentro, ¿sí? No puedo, y esto habla mucho de la integridad, de no tener doble comportamiento. Y que si en aquellas acciones cotidianas tan simples, eh, como hacer cola en un banco, no sé, esperar el tráfico, devolver algo que se le cayó a alguien, yo muestro ya algo de maldad, me enojo, pierdo la paciencia, estoy buscando la primera para caer con el reglazo. ¿Cómo será, si es que en esas cosas tan simples ya muestro oscuridad, cómo será la misma oscuridad que hay en mi interior, ¿ya? Entonces, los ojos, los 7 espíritus de Dios, los 7 ojos del Cordero Inmolado, son aquellos con los que se ha hecho manifiesto al mundo. 7 ojos, 7 atributos que ha mostrado al mundo el Señor. ¿Listo? Entonces tenemos los siguientes elementos de los cuales les hablaba. Apocalipsis nos da este, esta óptica. 7 lámparas, 7 ojos, 7 espíritus de Dios y 7 rayos de luz. ¿Ya? ¿Qué nos quiere decir ahora? La menorá fue el rostro que se mostró a este mundo. Los 7 espíritus de Dios fueron los que se mostraron a este mundo. 7 atributos de su poder que se manifestaron aquí en la tierra. Sin embargo, en 2 Corintios 5:6 nos indica lo siguiente. A ver, un momento, en 2 Corintios 5:6 es, déjenme ubicar el versículo, 5:16. Eso es, 2 Corintios 5:16. Aquí está. Ya. Decía que estos 7 atributos de Dios fueron los que se mostraron cuando la menorá, es decir, el rostro de Dios, Yeshua, que se está ejemplificando así, aquí como un cordero inmolado con 7 ojos, con 7 rayos de luz o con 7 lámparas, él mismo se está simbolizando como una menorá. Cuando esa menorá vino al mundo en forma de hombre, manifestó 7 lámparas, 7 ojos o 7 rayos de luz aquí en la tierra, 7 atributos de su poder. Pero no quiere decir que su poder esté limitado a esos 7. Y aquí nos dice 2 Corintios 5:16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Sí? ¿Y qué más nos dice Isaías 40:12? Menciona lo siguiente. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? ¿Quién enseñó? ¿Quién delimitó? ¿Quién pesó
¿Quién entendió el Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? Y eso es importante en la primera parte. ¿Quién midió el Espíritu del Señor? Y se hace la siguiente pregunta. Si Isaías nos dice por un lado que el Espíritu de Dios es inmedible, insondable, inimaginable, porque Apocalipsis, por ejemplo, nos menciona que tiene 7. Entonces se contraponen estos versículos. Por un lado te dice que es inmedible, y por allá en Primera de Corintios nos dice que la sabiduría de Dios es insondable, la profundidad de todas las riquezas, y en Apocalipsis, en cambio, nos pone un límite. Entonces son 7 espíritus de Dios. ¿Ya? ¿Cómo se entiende esto? ¿De qué hablábamos que era el número 7? Ya hemos dicho que indica todo aquello que está limitado o que va a suceder en este mundo. ¿Sí? Entonces, como dice 7 espíritus de Dios, repito, es como Yeshua se hizo visible mientras anduvo aquí en la tierra. Y de estos 7, ¿cuáles son estos 7 con los que se muestra aquí en la tierra? Nos dice Apocalipsis 1, versículos 4, 5. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a ustedes del que es y que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo. Y empieza a mostrar los 7 atributos de su poder en su obra aquí. El testigo, el fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Atributos de su poder con los cuales nos alumbró el rostro de Dios aquí. Esto de primogénito de los muertos es bueno entenderlo porque más allá de que haya sido el primero que resucitó y que murió y resucitó, el hecho de obtener esa primogenitura quiere decir que le da derecho de o potestad, más claro, sobre el pecado y sobre Satanás, que antes la muerte estaba bajo el dominio de estos últimos, pero ahora Él le entrega la llave a la vida eterna con todo el derecho por su sacrificio, ¿no? Y estos fueron los 7 atributos que se mostraron. Sin embargo, como dije antes, no es el número 7 no está mostrando una cantidad, sino la pista de que eso sucedió en el mundo. Cuando Él vuelva en su plenitud, andaremos a la luz de su rostro, como menciona Apocalipsis 21 y 22, que la ciudad ya no necesita más lámparas, porque el Cordero es su lumbrera, el Cordero en toda su plenitud, en toda su potencia. A pesar de que la obra del Señor es tan maravillosa en la cruz, no deja de ser una obra en su forma disminuida. De modo que lo que esperamos es el regreso de aquella luz, de la luz inaccesible en nuestras vidas a su máxima potencia. Sí, ahora espero que se entienda mejor la frase del versículo. Dice, en el rostro, en Yeshua, brillarán los 7 espíritus de Dios, los 7 atributos de su poder. Una promesa. Aparentemente le está diciendo a Aarón que solo vaya a aprender la menorá y ya, pero está apuntando más allá. Está diciendo que en el rostro, en Jesucristo, en nuestro Salvador, brillarían los 7 espíritus de Dios, o resplandecería con 7 rayos de luz para un mañana. ¿Sí? Bien, vamos a volver a Números. Capítulo 8, estamos en el versículo 2. Y Aarón lo hizo así, levantó las lámparas hacia el rostro del candelero, como el Señor le mandó.
Y esta era la hechura del candelero de oro, labrado a martillo desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme el modelo que mostró Moisés, así hizo el candelero. Es importante resaltar también que la figura de la izquierda quizás se aproxima bastante a cómo fue la situación original, puesto que la menorá, yo sí me imaginaba que era más pequeña, pero las longitudes son bastante grandes para que Aarón haya necesitado un apoyo extra para aprenderlo, ¿sí? De pronto, yo sí tenía la imagen de la que teníamos en la congregación y pensaba que era así, pero tenía su gran tamaño, ¿no? Versículo 5. También el Señor habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz purificación por ellos. Y se acuerdan que hablamos de lo que era la purificación. Espero que si se acuerden, ya nos vamos a acordar. Y versículo 7 nos menciona lo siguiente, este proceso de purificación para los levitas. Así harás purificación para ellos, así los purificarás, así los recompatibilizarás. Rocías sobre ellos el agua de la expiación, el agua del sacrificio del pecado, y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo. Y ahí vamos a hacer una pausa porque me llamó la atención esta parte dentro de la consagración de los levitas que tengan que pasar una navaja por todo su cuerpo con el fin de que puedan servir a Dios. Y esto a donde me llevó a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice lo siguiente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir la vida y los pensamientos, las coyunturas y los tuétanos, discierne pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, a los levitas, como símbolo de esto, pasaba una navaja por su cuerpo, ¿sí? Como señal de despojo, de purificación, de abandonar cualquier cosa que haya sido contaminada por este mundo. Y el Señor ya no solo lo hace a un nivel externo, sino que con la palabra logra ingresar a donde el raciocinio humano no puede hacer ningún tipo de operación, que es al corazón y a la mente. Y en ese proceso de entrar va desgarrando todo lo que encuentra a su paso, va rompiendo eh, recuerdos, raíces de amarguras, y todo aquello que esté estorbando y que no se alinee con la perfecta voluntad del Señor. Ese es un proceso que toma vueltas y vueltas y vueltas, cosas que se van manifestando a lo largo de la vida del creyente, que están tan ocultas a veces, tan envueltas en capas de filosofías, de huecas sutilezas, que tardan tiempo en manifestarse, que son parte del subconsciente. Como sea, nada es nada puede detener a esta espada. Sí, una fuerza imparable que no se detiene hasta perforar el corazón. Y una vez que lo ha perforado, empieza la mejor parte. ¿Ya? Entonces, ¿qué figura tenemos aquí? A los levitas les ordena que se pasen una navaja por sobre todo su cuerpo. Y a nosotros nos entrega una espada de doble filo que nos dice entre líneas, cuidado, que una vez que empiece a ingresar, no va a parar hasta llegar hasta el corazón. Cuidado, se vayan a arrepentir luego, ¿no? Por supuesto que eso no es así, pero estamos avisados. Y ahora, ¿qué va a hacer esta espada de doble filo? Porque se aplica a dos grupos, vamos a verlo, vamos a dos grupos de cierta manera. Salmo 149, versículos 6 al 9.
Dice lo siguiente, Salmo 149, versículo 6. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. En otras palabras, si reemplazamos la analogía, diría, exalten a Dios con sus gargantas y con la palabra en sus manos, ¿sí? Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el debido proceso decretado. Gloria será esto para todos sus santos. ¿Ya? De modo que esta palabra de dos filos es la que se nos ha encomendado para el posterior juicio de este mundo. Y esto, aunque suene malo y de pronto un poco maquiavélico, es lo que va a suceder. Y es lo que pasa cuando predicamos a alguien. Cuando predicamos a alguien y le damos un mandamiento, y dice, no, es que Dios dice que hagas esto. La persona dice, ah, ya, gracias. Bueno, esa persona queda convicta, ¿sí? Ya queda con sentencia. Si se hace la loca, si dice, no, me hago el que no escucho, ya está convicta hasta el día del juicio. Sí, ya es lo que habla. Esta, este versículo 8 dice, para aprisionar a sus reyes con grillos. Cuando mencionamos un mandamiento a alguien y se pasa por alto o piensa que es de fábula, de sopo, queda con un grillo puesto que dice, para el día del juicio, con fecha y hora. De modo que Dios pueda demandar esas palabras, ¿sí? Entonces, es, es importante el momento que estamos predicando y tenemos que hacerlo con suma conciencia, no con miedo, sino seguros de no cambiar la palabra, ¿ya? Ahora vamos a saltar nuevamente Apocalipsis 19:11 para ver algo más sobre la espada de dos filos. Apocalipsis 19:11 menciona, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea, ¿ya? No viene a hacer guerra con métodos o artificios humanos, sino con justicia, con el debido proceso viene a pelear. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y en su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Ya? Entonces, más que imaginarnos aquí a Yeshua literalmente sacando una espada de la boca, aquella espada que va a salir para luchar con juicio y justicia es la que va a proferir el verbo de Dios y no va a ser otra que su palabra. Con su palabra viene a dar gloria a sus santos, a establecer su justicia sobre la tierra y su gobierno perfecto. Ahora, en los vasos de deshonra, de aquellas personas que nunca ni tomaron en serio a Dios y siempre fueron escarnecedores y todo lo demás. Nos dice Jeremías 12, lo siguiente cuando se confronten contra esta espada de doble filo, contra la palabra. Y sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores, porque la espada del Señor devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro, y no habrá paz para ninguna carne. Sembraron trigo y cegaron espinos. Tuvieron la heredad, mas no aprovecharon nada. Se avergonzarán de sus frutos a causa de la ardiente ira del Señor. ¿Sí? Por un lado les dice esto a los vasos de deshonra, pero a los tibios, a los que escuchando decidieron retroceder, viene lo fuerte. Jeremías, vamos a saltar hasta el capítulo 44, versículo 12.
Y tomaré el resto de Judá, que volvieron sus rostros para ir a tierra de Egipto, para morar allí en tierra de Egipto, serán todos consumidos y caerán espada, y serán consumidos de hambre. La espada y de hambre morirán desde el menor hasta el mayor, y serán objeto de execración, de espanto, de humillación y de oprobio. Es aquellos de Judá que volvieron el rostro a Egipto. ¿Quiénes son estos de Judá que volvieron el rostro a Egipto? Y no tiene que asustarnos tanto o que parezca tan improbable porque puede ser más, no puede ser. De hecho, es más normal de lo que pareciera, porque siempre se escucha a muchos hermanos que lamentablemente, por supuesto, para mucha tristeza, terminan recayendo en alguna situación con la que han luchado varios tiempos. En otras palabras, volvieron el rostro a Egipto para volver a habitar en él. Judíos que conocían la Torá, que se les encargó la guardia de la entrada al tabernáculo, como vimos hace 2 episodios, de quienes es la promulgación de la ley. Vamos a ponerlo así ya, hoy en contexto actual, del hermano que era de alabanza, sabía los versículos más que nadie, que iba a todos los servicios de la iglesia, pues ya de él se fue, volvió su rostro a Egipto. ¿Y quiénes son estos? Mateo 13, 20, 21 nos habla de que esta es la semilla que cayó junto a las piedras y que al momento de recibir la palabra la recibe con gozo, pero a causa de no tener raíz, se quema rápidamente. Y más allá de no tener raíz, es porque esa semilla está envuelta en otras raíces que no son del árbol de la vida, sino raíces de amargura, porque las cosas no salieron como ellos esperaban. Sigamos leyendo Jeremías 44, versículo 13 nos dice, pues castigaré a los que moran en tierra de Egipto como castigué a Jerusalén, con espada nuevamente, con hambre y pestilencia, y del resto de los que de Judá que entraron a la tierra de Egipto para habitar allí, no habrá quien escape, ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, por volver a la cual ellos para habitar allí, porque no volverán sino algunos fugitivos. Y aquí viene la parte grave, porque el pueblo responde con osadía y dice lo siguiente. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia y todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto, en Patros respondieron a Jeremías diciendo, la palabra que nos has hablado en nombre del Señor, no la escucharemos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la Reina del Cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la Reina del Cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la Reina del Cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas? Bueno, y sigue, ¿no? La cuestión es aquí que está diciendo en pocas palabras, cuando habitaba en la dureza de mi corazón, me estaba yendo excelente. Mas cuando hice caso a esa palabra, las fábulas, empezó a ir mal. Al principio parecía que era un buen negocio, pero solo me está yendo de tumbo en tumbo. Toda mi vida se empezó a desmoronar. Sí, no es así, y es producto de esa raíz de amargura que por estar cegada en el afán de conseguir lo que uno quiere y pensar que Dios es varita mágica, no está viendo lo que se avecina. Segunda de Pedro 2, 20, 22 establece la siguiente sentencia. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido
el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Entonces es peor este estado de acá que el de los vasos de Esdras. Peor, dice. ¿Ya? Esto viene a ser el verbo de Dios con aquella palabra que sale de su boca, y a nosotros, los escogidos, que tenemos esa espada de dos filos para hacer juicio en las naciones. Pero ¿qué nos espera a nosotros? ¿Qué nos espera a nosotros como escogidos? Abramos Efesios 6:17. Cuando habla de la armadura de Dios, de que nos la pongamos para resistir y al final del día que estemos firmes, versículo 17 nos dice que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esto para que ahora que hay tiempo, rápidamente completo la idea con 1 4:1-2. Me encantó este versículo, que primera vez que lo leo así. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional para que se entienda mejor, ¿ya? Por tanto, ya que Cristo sufrió, yo espero que ustedes estén dispuestos a sufrir también, porque Él, que ha sufrido, ha terminado con el pecado. Por eso, vivan el resto de su vida sin dejarse controlar por sus malos deseos y obedeciendo la voluntad de Dios. Pues ya es tiempo que dejen de comportarse como los que no creen en Dios. Antes vivían en vicios, siguiendo sus malos deseos, en borracheras, en fiestas sin control y adorando a dioses falsos de manera terrible. Que nos está diciendo aquí, que tomemos esa espada y que estemos dispuestos a sufrir el tiempo que resta, pero sufrir para alcanzar la tristeza que según Dios, que produce celo, que produce santidad y que produce ese anhelo ferviente. ¿Por qué sufrir? Porque la senda sí es estrecha y con esta palabra nos va a ir cortando aquellos excedentes de carne. Bueno, va a ir cortando todo, pero va a ir afilando cada vez más a fin de que podamos seguir caminando el sendero. Y que nos dice, Cristo sufrió, así que espero que ustedes también estén dispuestos a sufrir por esa manera, para alcanzar la vida eterna, no sufrir para perdición, ¿sí? Que de pronto suena muy feo y no suena atractivo. Y Filipenses 4:7 termina así. Y la paz de Dios, que nadie en este mundo alcance a entender, cuidará sus corazones y sus pensamientos por medio de Cristo Jesús. Mientras vayamos siendo purificados y renunciando a la vida de este siglo, aquel Shalom nos completará y purificará estos sentimientos y pensamientos que van siendo destruidos y los reemplazará por los de Él, ¿sí? A fin de que cuando volvamos a llegar al camino del árbol de la vida, aquel que dice que en Génesis 3:24 está siendo guardado por querubines, como otra vez una espada que revolotea, no nos termine tajando al momento de cruzar ese árbol, sino que accedamos a comer de su fruto, que es Yeshua. Sí, 3 escenarios: pasos de deshonra, tibios y escogidos. Volvemos a Números. Capítulo 8, versículo 7. Y termina diciendo después de este proceso, y serán purificados. La purificación, ver al justo, escuchar su voz, obedecer su palabra. La purificación, que es para lo cual, bueno, es todo lo que hablamos aquí ya. Bien, vamos a avanzar. Versículo 8. Luego tomará un novillo con su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, y tomarás otro novillo para expiación. Y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Versículo 10. Y cuando hayas acercado a los levitas al rostro de Dios,
pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Ya, ojo con esta oración. Cuando hayas acercado una al rostro de Dios a los levitas. Acercado y el rostro de Dios. Ahora saltemos hasta el versículo 19. Dice lo siguiente: yo he dado en don a los levitas, a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel, al acercarse los hijos de Israel al santuario. ¿Ya? Porque dice, he dado a los levitas a Aarón. Pues antes mencionaba en los versículos anteriores que los levitas son exclusiva propiedad de Dios, y Dios le dona al sumo sacerdote. Dice, les he dado en don, les he donado a los levitas para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel. ¿Cuándo se hace una donación? Cuando el organismo, la empresa, la persona que ejerce un servicio no está en capacidad de, de efectuarlo por sus propios medios. Entonces viene alguien externo y te dice, pues, toma este donativo a fin de que puedas levantarte y después lo hagas tú mismo. Y eso es lo que está dejando en claro el Señor. De momento les voy a dar a los levitas para que ejerzan el ministerio, no de los levitas, sino de los hijos de Israel. Situación que les compete a todos, no solo a los levitas. Quiere dejar en claro que, como ya hemos dicho antes, la misión del pueblo de Israel no es vivir por vivir, sino estar bajo el servicio del sumo sacerdote. ¿Ya? ¿Y esto para qué? Para que no mueran cuando se acerquen a su presencia. ¿Ya? Esto es importante. Les doy un don, les doy un donativo, pero no vayan a pensar que eso va a ser así toda la vida, sino sigan acoplándose a esta santidad para que ustedes mismos lo hagan en su momento. Pero ya sabemos que no fue así, ¿ya? Y por eso se cumple este versículo 10. Cuando hayas acercado a los levitas al rostro de Dios, en vista de que el pueblo de Israel no quería ser ministro del sumo sacerdote, y ahí pues viene la misión de nuestro Señor Yeshua. Juan 12:32 dice, y seré levantado y los atraeré a mí mismo, les acercaré a mí mismo. Yo soy el rostro de Dios y les voy a acercar a ustedes. Y Efesios 2:17-18 dice algo bien espectacular. Dice, y vino y anunció las buenas nuevas, es decir, el evangelio de la paz a ustedes, a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, a los que no tenían nada que ver, a los que ya estaban algo conscientes de la importancia del servicio. ¿Quiénes estaban cerca? Por ejemplo, cuando el escriba le pregunta a Yeshua cuáles son los dos mandamientos más importantes, bueno, Yeshua da la respuesta y el escriba le dice, bien has dicho, esos son los dos más importantes. Y Yeshua le dice, no estás lejos del reino de Dios, no estás lejos del reino de los cielos. Estaban cercanos y a los que estaban lejanos. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Sí? Entonces, ahora sí restituido toda esta cuestión, ya no solo los levitas están bajo el servicio del sumo sacerdote, sino todo el pueblo de Israel, y esperando la promesa de hacerlo día y de noche, porque estamos cerca del rostro de Dios, cerca, pero aún no estamos a su lado. ¿Ya? Ahora, ya para acabar, la situación es que hoy el mundo se quedó con esta parte del versículo, con la última, que acercarse al santuario, acercarse a la presencia de Dios es motivo de muerte, y es lo que predica el maligno, ¿no? No obedezcas los mandamientos porque el momento en que tú empieces a obedecer, Dios te va a castigar. El momento en que tú empieces a acercarte a Él te espera para castigarte. Mejor quédate lejos. Y es lo que dice, no, yo mejor eh, de lejitos me veo más bonito y sigo con mi vida. Es porque Satanás
predica esta mentira y aprovecha, apoyada en la Biblia, puede decirnos, aquí dice, como dijo a Yeshua, escrito está, que los hijos de Israel no se acerquen al santuario para que no mueran, ¿ya? Pero sería ese lo que Dios quería realmente, de ninguna manera. Y es lo que pasa, ¿no? De pronto cuando estamos en alguna situación de fallarle a Dios, en vez de buscar el pronto auxilio, eh, tenemos recelo de acercarnos y pensamos que nos va a caer el correazo, ¿no? Y pues nos vamos alejando, alejando por el temor. Y es lo que dice Oseas 11:2. ¿Será esa la verdad? Que los que se acercan a la presencia de Dios siguen muriendo. Oseas 11:2. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Tanto más que el Señor dice, ven, no te voy a hacer nada. Te voy a corregir, sí, pero vas a vivir, no vas a morir. No, más se alejaban, más se alejaban, más se alejaban. ¿Cuál es la verdad entonces? La verdad no es que el que se acerque al tabernáculo, ya no al físico, sino al de Dios va a morir. La verdad es que cualquiera que permanezca lejos de la presencia le espera el mismo fin que Satanás. Esa es la verdad. Separados de mí, nada pueden hacer. Nada pueden hacer y tenemos que luchar contra esta mentira. ¿Qué nos espera en la cercanía de Dios? ¿Qué nos espera al rostro de Él? Zacarías 2:8. Porque se ha dicho el Señor de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que les despojaron, porque el que les toca, toca a la niña de su ojo. Lo que nos espera cerca del rostro de Dios es la protección de su justicia a través de la gracia, apoyada en sus mandamientos, la vida en felicidad, sin amargura, sino con agradecimiento. Pero ¿qué es lo que demanda el Señor hoy? Jeremías 3, 11, 14, ya para acabar. Estos versículos son un espectáculo. Jeremías 3, 11, 14. Y me dijo el Señor, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh Israel, dice el Señor. No haré caer mi ira sobre ti porque misericordioso soy yo, dice el Señor. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra el Señor tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no escuchaste mi voz, dice el Señor. Conviértanse hijos de rebeldes, dice el Señor, porque yo soy su esposo y los tomaré uno de cada ciudad, dos de cada familia y les introduciré en Sion. Arrepiéntete, rebelde Israel, dice. Reconoce tu maldad, que no guardo mi ira. Acércate a mi presencia, que no es verdad que vas a morir. ¿Sí? Y con esto vamos a terminar la enseñanza de hoy. ¿Sí? La menorá, el cuchillo por los levitas y el servicio del ministerio de los hijos de Israel al sumo sacerdote. Sumo sacerdote Yeshua, ¿no? Y fin. Gracias a los hermanos en Facebook que han permanecido atentos. Les esperamos en los diferentes horarios de estudios que ya son de su conocimiento, ¿sí? Entonces, no dejen de perseverar en casa y que los afanes del mundo no alejen del privilegio de guardar Shabbat. Un Shabbat Shalom a todos y un fuerte abrazo.